Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de nuestro podcast, sí o no. Estamos como siempre con Seba Lazarte. ¿Cómo andás, Seba? ¿Y dónde puede encontrarte el público? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar como siempre en La Vida en un Cine y en ganizo.uy. Y hoy vamos a hablar de dos películas que con la misma idea que hicimos unas semanas atrás con El Poder del Perro y Fue la Mano de Dios, de unir dos películas de un portal de streaming. Ahora vamos con lo mismo, pero en la vereda de enfrente. Vamos con películas que se pueden encontrar en Prime Video. La primera es un estreno, la otra creo que ya se estrenó hace algunos días, no muchos tampoco, creo que hace 2 semanitas por ahí. Las dos también con intenciones de premios, pero vamos a empezar ya con la primera, que es una película dirigida por alguien con quien nosotros tenemos muy gratos recuerdos de los dos lados de la cámara, ¿no? Detrás y delante, que es George Clooney. La película se llama El Bar de las Grandes Esperanzas. Es una película que adapta a cine una autobiografía de J.R. Moehringer, que trata básicamente de los años de infancia y adultez, y mediana adultez, comienzo de adultez de este escritor que crece en Long Island con su familia, una familia muy excéntrica en ciertas cosas, ¿no? Un padre ausente que marca crucialmente el destino de su vida, y la presencia de un tío que resulta ser trascendental, porque no solo es esa figura paterna que ese niño ansía tanto, sino que también gracias a su bar termina dándole la inspiración necesaria para su carrera. Habíamos comentado cuando la estábamos mirando hace unos días que nos gusta George Clooney como director. Yo creo que vos viste alguna más. Yo no vi todas, vi poquitas, creo, de él. Pero vos me has dicho que te gustaba mucho, a mí también. Comentame qué te gusta de George Clooney como director. Supongo que en realidad primero viene la sorpresa un poco de ver a George Clooney dirigiendo y teniendo como un inicio, un arranque tan bueno, de la mano de películas como Confesiones de una mente peligrosa y Buenas noches y buena suerte. Dos películas que además Película. estuvieron, si mal no recuerdo, las dos en charla de premios, especialmente Buenas noches y buena Buenas noches, suerte. buena suerte. Sí, Había estado nominada a Mejor sí, Película sí, incluso. tuvo mucho ruido en ese 2005, 2006. Y bueno, fue un inicio muy bueno para su carrera como director. Y después entró como en un lado más que yo lo asocio como su lado Coen, por pasar demasiado tiempo con los hermanos Coen y ponerse a hacer como comedias curiosas, con un humor muy similar para mí al de los Coen, que eran películas como Leatherheads, Operación Monumento y Sí. Suburbicon. Películas, Bueno, sí. Suburbicon tuvo incluso guión de los Tenía, bueno, Coen. tenía guión de los Coen, pero, viste, era como algo, ni siquiera me acordaba de eso y las asocio, las pongo todas como en un mismo paquete, porque de alguna manera es como el estilo de comedia es similar, el humor es similar, y me pasa incluso a veces como cuando los Coen son mejores en eso, pero me pasa incluso con ese tipo de cine de los Coen, que a veces es fallido. En este caso, estas tres películas que dije, no tengo un gran amor por ninguna y alguna es más fallida que otra, pero al menos es interesante. Y bueno, en el medio hizo Secretos de Estado, una excelente para mí Sí, película, un sí, thriller también. político. Y después, más reciente, y acá sí baja un poco para mí, hizo en Netflix de Midnight Sky, una película que para mí sumamente insulsa, sin ningún tipo de afecto, cariño, interés, temática. No le encontré realmente el interés. Entonces entré acá como con cuidado, aunque aún interesado por un director que varía bastante, digamos, tanto en calidad como en intereses. Yo, Cielo de Medianoche es una película que recuerdo que me había interesado, pero no es una película que resida en mi mente, no es una película que recuerdo mucho. Y lo que me pasa con esta película, con El Bar de las Grandes Esperanzas, es que yo la vi el viernes que salió,
y estamos a unos días después, pocos días después, y yo ya lo olvidé. Ya no es una película que habita en mi mente, El bar de las grandes esperanzas. No tengo mucho para decir, porque me parece que no es una película que tenga mucho para decirse. No sé si te pasó lo mismo. Yo la miraba y ya la estaba olvidando un poco mientras la estaba mirando. Es una película que, por supuesto, como siempre suele pasar y ya sería rechazable a esta altura del partido, es muy correcta en lo técnico, es muy sobria, como lo suele ser el cine de George Clooney, no tiene muchos excesos, o no tiene muchos guiños estilísticos que, que sean muy memorables, ¿no? Es un director que siempre se adapta al material, en cierta forma. Pero es una película que olvido muy rápidamente, que no me gusta mucho, que valoro ciertas intenciones, pero se me queda muy corta, se me queda muy corta. A ver, yo entiendo dónde está la parte donde se olvida, si se quiere, que eso a veces puede ser, sí, a ver, olvidar un poco una película después de unos días, quiere decir que no es quizá que no te deja pensando, que no te deja el cerebro dado vuelta pensando en cómo funcionan tus temáticas, etcétera. No, esta es una película en realidad que es muy sencilla en sí, en el sentido de que es una coming of age, en ese sentido no va más de ahí. Y bueno, después está lo que vos me decías, como no tenía, no sé si me dijiste algo así como que no tenía personalidad o no tenía, dijiste algo similar. Puede ser, puedo haberlo dicho Sí, tranquilamente. me suena, Lo me puedo haber suena que lo dicho. hubieras dicho. Si bien entiendo, sí, no, lo que hay acá no se distingue quizá demasiado de otras películas similares, yo creo que hay aspectos de personalidad un poco esporádicos en distintos lugares. Por ejemplo, esta es una película donde el libreto es un coming of age, pero de alguna manera va contando sus dos partes, la parte de la infancia del protagonista y ya después una adolescencia y casi adultez sobre la segunda mitad, pero incluso como que va y viene, o sea, no es algo que no se haya visto, pero la forma en que va y viene, la forma en que olvida quizá algunos momentos y es como una combinación de varias escenas bastante salteadas entre sí. Ahí me parece que hay una intención distinta, por lo Incluso menos. tampoco me funciona eso, porque me parece algo caprichoso. Me parece muy caprichosa la forma en la que va constantemente de un lugar a otro, la forma en la que construye esa narrativa, porque incluso hay situaciones que no les encuentran ni siquiera sentido para estar. O sea, escenas del presente o situaciones que de repente te lo muestran el de adulto y de repente te lo muestran el de niño y no tienen como gran conexión y vos decís, bueno, ¿por qué volviste al presente si no tenías nada para contar en el presente? O sea, esa era la forma de hacer un leve paso temporal, o sea, fue la única que se ocurrió. O sea, me pareció una película que no tenía mucho y tampoco logra maquillarlo en su envoltorio, en su forma, ¿no? Y además pasan otras cosas. Me parece un poco, ya te digo, la construcción me parece un poco arbitraria. No sé si te pasó lo mismo. A mí me pareció una película por momentos muy subrayada. O sea, no subrayada lo que te cuenta, sino subrayada las emociones que vos como espectador deberías sentir. Sí, puede ser. A ver, cuando hablé igual, yo te repito, vos me pediste personalidad y yo te presenté personalidad. No quiere decir que funcione en todo momento. O sea, vamos a aclarar eso. Lo que decía justamente, Sí. hay unas escenas, digamos, sí, hay escenas donde la conexión, más que nada en el segundo acto, para mí en el segundo acto se entrevera demasiado, sí, entre la ida y venida de un lado a otro, ya sobre el tercer acto ya se queda más en un lugar. Queda más en el lugar y está mejor, Sin funciona duda, más está así. mejor. Y sí, a ver, yo te repito, es una coming of age muy clara, donde las temáticas son muy claras y donde sí, las emociones que está buscando son igual de claras y no tiene sentido para mí esconderlas demasiado. A ver, es como se dice muchas veces, es una película que ya hemos visto de alguna manera. Me parece a mí que hay pequeños grados de personalidad,
de algunas escenas separadas que me parece que son muy sólidas o que incluso terminan de formas que yo no esperaba que terminaran. A veces las escenas donde el protagonista está con una supuesta novia que tiene y no está claro si es la novia o no, y de alguna manera todos los intercambios que tiene con ella terminan de formas como extrañas o inesperadas para una película así, y digamos que van forjando un poco el camino del protagonista. A ver, también tiene, estoy de acuerdo, igual también tiene una narración que va y viene, no está claro hasta ni de dónde viene. Después al final como que me parece que queda un poco mejor, queda claro, pero es como raro en el medio, a veces no funciona del todo. Clooney, bueno, la cámara a veces hace unos zooms, no te diste cuenta los zooms Sí, excesivos. hay unos zooms excesivos y que aparte no me hablan de nada concreto, porque no es que tampoco tenga una cierta función expresiva el zoom, o que tenga una función, por ejemplo, como cuando lo hace Tarantino, que es con un tono medio bizarro como para potenciar un chiste. O sea, no tiene nada, es simplemente un zoom por Estoy poner de un zoom. acuerdo. O sea, incluso en varios momentos, o sea, porque a veces lo hace como chiste, pero a veces lo hace en situaciones en las que no amerita. Y yo quedo un poco desorientado, como, por qué No, hiciste esto? yo ¿Por qué no utilizaste entiendo esto? el porqué a veces. Sí, la primera vez que lo hace o que lo recuerdo que lo hace, creo que es una escena en el No bar lo recuerdo, no, del pero título, sí, donde como una persona, digamos, en la multitud que se da vuelta cuando escucha algo que dice el protagonista, y la sí, cámara lo va a sí, dice buscar, es un digamos, genio, sí. y, Y la gama lo y busca. es, a ver, sí, fue como yo pensé, qué elemento excesivo, digamos, para esta escena. Claro, Pero a su vez, no, o cuando lo vi sea, dos o tres veces más, y dije, ok, si lo vas a usar una vez, usalo varias veces para que sea como una... como un Claro, running gag, algo yo que lo entiendo, pero acompañe. Razones reales claro, para usarlo, pocas. No, pero no es una película, claro, pero no es una película que aparte mueva tanto la cámara o tenga tanta, o que la cámara tenga tanta no. personalidad y protagonismo como para que de repente aparezca un zoom delirante de No, la para nada. nada, pero me parece que justamente la película a veces, al igual que ese zoom, la película funciona igual. Me parece que por momentos tiene instantes extraños o raros o que no compaginan con todo el resto, que no sé si son o de gusto, no sé si salen sin querer, y a veces son buenos y a veces son extraños, pero funcionan de alguna manera como ese zoom. A mí me funciona porque quizá vi esta película como tal, la vimos 110 veces, o sea, el Coming of Age, problemas, hay daddy issues, problemas de paternos, o sea, los conflictos que están acá y la forma en que se resuelven y los lugares a donde quieren ir, las temáticas que se cuentan, las hemos visto. Cuando la película tiene de la nada algunas ideas o alguna escena sólida o simpática o carismática o graciosa incluso, es como que hay, me Sí. parece que hay unos brillos. Y después, como es en el segundo acto, también la película puede caer cuando simplemente hace lo que estamos acostumbrados a Pero ver. aparte, ¿sabés lo que creo? ¿Sabés por qué, en qué creo que cae la película? En el hecho de que hay situaciones que, o sea, la película toda tiene un tono muy ligero. Me resultó una película con tono Sí, muy sin duda. ligero. Incluso en situaciones que ameritan un golpe más fuerte. Incluso en situaciones que de repente te las presentan como algo poderoso, como algo que bueno, esto es un momento que le cambia la vida al protagonista, o esto es un momento que pone en peligro los cimientos de la vida del protagonista. Y después inmediatamente a los 2 minutos se soluciona o hay tipo como una suerte de falso peligro. O sea, hay varias oportunidades en las que la película como que pone a varios de los personajes en una situación de vida o muerte, o que los pone en una situación que desafía a la vida de los personajes, y después en 2 minutos se olvida, o después, o lo soluciona muy rápido. O sea, o de repente en una escena nos enteramos que uno de los personajes tenía una enfermedad, por ejemplo. Y eso lo hace varias veces también. De repente, este personaje podía haberse muerto. Pero en vez de incluso utilizar eso como una fuente de drama, que por supuesto hubiese sido también repetido, pero hubiese dado para algo un poco más punzante. No, todo queda en esa ligereza, todo queda en esa liviandad. También una situación muy fuerte que surge en el tercio final. De repente se soluciona también de una forma
muy rápida, muy repentina para mí, que realmente quedé sorprendido. Dije, bueno, opa, así se terminó, de esa rapidez. Entonces eso también es un problema, me parece, la falta de peso, la falta de dramatismo en muchas situaciones que podían haber dado para un drama con más profundidad. Porque esto queda una suerte de un dramita bastante ligero, bastante, incluso con tonos de comedia familiar. Sí, es que es una feel good para mí, no tiene mucho. Me parece que no intenta. A ver, vos hablabas y es cierto. Para mí había dos muertes anunciadas en la película que nunca pasaron, lo cual es muy raro. O sea, eso no es un spoiler, simplemente es como la forma en que yo miraba la No, no, película y la forma en que yo pienso que funcionan estas películas. Y digo, ok, esto y esto está al caer, porque son fuentes de tiene que drama, pasar, claro. claro, Eh, claro, tiene que pasar. y no está acá. Y cuando termina la película, a ver, a mí no me hizo falta porque justamente el gustito me parece que quiere dejar son las temáticas, que las temáticas me parecen válidas, me parece que están bien trabajadas, especialmente el conflicto, ese ida y vuelta de conflicto con un padre complicado, me parece que es interesante, Sí, está bien manejado, a veces se reitera un poco y es medio villanesco, pero está ahí y es algo que se mantiene. Y bueno, es también lo que te decía, el feel good me parece, lo disfruto, me gusta. Y es también la razón por la que yo te digo también que es una película que después de un rato la olvidas, el sentido optimista que te puede haber dejado, divino en el momento y parece profundo durante un minuto. Después, claro, como todo, se olvida y queda lo simple y sí. olvidable. De todas formas, hay algo que a mí no se me olvida y es Perfecto, Ben sí, Affleck. sí, sí. Me parece, no recuerdo una mejor actuación de Ben Affleck. Estaba pensando y digo, eh, o sea, a mí nunca, yo, por supuesto que él, sobre todo en la época de los 2000, ha tenido cosas horribles, porque nunca fue un muy buen actor, pero tampoco era tan mal actor. Y aparte siempre, o sea, fue mejor director que actor. Pero hay que decir que realmente acá tiene una de las mejores, si no es la mejor actuación de toda su Sí, carrera. a ver, yo para mí es un actor que de alguna manera conoce sus límites o le gustan ciertos papeles y son papeles que a veces no exigen demasiado. Por lo general en las películas muy buenas que tiene está sólido y no necesita mucho más. Acá en este caso es una película que en sí el papel no es demasiado, pero toda la película, o sea, cuando la estás mirando, todo el peso de la película está en ese personaje. No porque es muy bueno y el peso Sí, pasa. No, de alguna manera es como esa figura que reemplaza a la figura paterna, que está desde el principio, una figura de tío para el protagonista. Y es como que tiene que ser una figura que en el segundo que aparece tiene que derrochar carisma y tener carisma constantemente. Y está para eso en realidad Ben Affleck. Está diciendo frases hechas y lecciones de vida, pero siempre es simpático, siempre tiene carisma y lo hace muy bien, es cierto. Debe ser de alguna manera de las actuaciones más memorables que ha hecho. Y tuvo, bueno, esta película llegó este año, pero en realidad es un poco del año pasado. Y me da gracia porque lo podemos juntar con su otra actuación del año, que era la de El último duelo, donde digamos que también tenía un cierto, sí, sin estaba duda, muy bien tenía un también. cierto carisma como secundario, un secundario distinto, pero fue un año donde me parece que entregó, dado digamos, su limitación no es algo que yo digo como algo malo, simplemente es a veces el tipo de roles que suele hacer, me parece que en algunos aspectos sale un poco de su zona de confort. En este caso me parece que es un personaje que sí tiene un poco esa onda juvenil, pero también es un personaje con cierta edad. Me parece que sí, es un pilar en esta película en el que Clooney apoya todo el peso, confía en él y él responde muy bien. Y sí, como decís vos, sin duda, yo lo dije cuando terminó la película, hace a la película. Sin Sí, él, sin él es muy sí, sin difícil tener dudas. mucho más que esto. Están bien los secundarios igual, pero el tema es que él sostiene la película, sostiene el interés, es una actuación muy interesante. Es una actuación llena de empatía también. Yo creo que es la empatía y es la calidez que toda la película pretende tener, y yo creo que la consigue
principalmente cuando la consigue es gracias a Sí, y Ben está Affleck. mucho, así que en ese sentido estarías diciendo que la consigue seguido. Ah, ¿Cuándo la ¿cuándo la consigue? consigue? Dije. Entendí. La No, consigue cuando la cuando está. consigue Ah, bien, es bien, gracias bien. a él. Bien, Claro, y estoy más o menos es de gracias acuerdo. a Me él. parece que sobre la tercera parte, el tercer tercio, me parece que la película encuentra formas de tener su propia voz sin la necesidad de Ben Affleck. Pero sobre el medio, cuando empieza como a tener menos importancia, ahí se siente la falta de Ben Affleck. Así que sí, sin duda es la figura de esta película. Y es en realidad la figura por la que se empezó a hablar de la película más allá de Clooney. Recuerdo que muchos se habló de la película hablando de Ben Affleck está muy bien, Ben Affleck está muy bien. Y es cierto que hace de alguna manera a esta película. Es cierto, pero entonces, ¿sí o no al ver Ah, de es las grandes complicado, esperanzas? porque Esto me parece que es más complicado para vos no, que no, para yo sé mí. que vos lo tenés clarísimo. Y ya que lo tenés tan claro, me parece que voy con un sí, pero liviano, liviano, liviano. Por quizá esa, para mí, escasa personalidad que muestra y a veces falla o es extraña, me resulta más interesante o me mantuvo más enganchado de lo que estaba por momentos. Así que... Y además yo sé que el que busca un coming of age, que el que busca cierta calidez, el que busca algo optimista, un feel good, me parece que eso acá está. No en el mejor de las formas, pero está. Bueno, para mí es un no. A mí no. Lo lamento porque generalmente George Clooney me interesa. Esto no quita que la próxima película que haga George Clooney yo la voy a ver. Pero en este caso me parece una película muy menor Sí, y igual en mi olvidable. caso te diré que está bastante bien, porque yo venía de varios nos con Clooney, así que es un ok Ah, para mí. bueno. La anterior para mí había sido más o Bueno, menos, claro. así que. Pero, Sirve M8 más o menos, su Rubicon era un no Para enorme. mí el no Así enorme que era bueno, la de estamos Cielo de Medianoche, mejorando. así que estamos... Claro, Vamos y venimos con Clooney, sí, claro, sí. pasamos de un no enorme a un medio, a un bueno, un no más chiquito, así que bueno, estamos bien, estamos bien. Pero bueno, así entonces, con este no, que es un poco desconcertante, vamos a la otra película que tenemos para hablar, que es una película que ahora damos la vuelta. Acá tenemos una cierta división. Yo sé que es un director que a vos te gusta. A mí me gustaron varios guiones suyos, pero nunca tuve una película de él. Hay una que no vi y una que me pareció bastante mala. Así que esta vendría a ser como la película que tenía que poner las cosas en su sitio. Se llama Being de Ricardos. Es la nueva película de Aaron Sorkin, quienes muchos deben conocer por ser el guionista de, entre muchas otras cosas, La Red Social. En esta oportunidad, la película viaja a los años 40 para mostrarnos una semana fundamental en la vida de Lucille Ball y Desi Arnaz. No son tal vez muy conocidos para el público local, pero en Estados Unidos son nombres inmediatamente reconocibles, ya que son la dupla principal del programa I Love Lucy, Yo Quiero a Lucy, uno de los programas más importantes de la historia de la televisión. La película resume eh, varios, varios momentos muy impactantes para la pareja, sobre todo el hecho de que a Lucille Ball la descubrieran que tuvo en su juventud una votación para el Partido Comunista, algo que en las épocas del macartismo y de la Liga de Actividades Antiamericanas era un delito eh, crucial. Estaba comentando que a vos te gusta mucho Sí, a Aaron ver, Sorkin. está Aaron Sorkin, vos lo aclaraste ya, está Aaron Sorkin como director y está Aaron Sorkin como guionista. Como guionista para mí no tiene igual, es increíble los guiones que ha hecho, tiene una capacidad para el diálogo que es electrizante, todo el mundo lo ha dicho, en algunos aspectos ha agotado porque dicen que se repite, la verdad a mí no me interesa cuando es alguien que es capaz de tener tantas y tantas y tantas escenas y diálogos tan memorables y tan buenos, incluso aplicados muchas veces, especialmente pasado el 2010, a situaciones y elementos que no son necesariamente tan importantes. Es una película más que nada de diálogo de béisbol, que a mí personalmente no me interesa el béisbol,
y lo hizo para mí, pero muy profundo y muy interesante. Sí, Hizo lo mismo bueno, con Facebook, obviamente, con red social, un guión excelente. Igual de excelente para mí el guión de Steve Jobs, que voy a mencionar de nuevo cuando hablemos ahora de Being the Ricardos. Y después, bueno, entró en su etapa de dirección con Molly's Game y The Trial of the Chicago 7, que era Netflix. Ahora cruzó la vereda y se fue a Amazon. Se ve que, no sé, no se ve que Netflix no les gustaba el proyecto de Ricardos. Pero digamos que es cierto, a ver, como director me parece que hay dos temas con Sorkin. Me parece que como director no tiene tanta personalidad como guionista, eso por un lado. Y para mí la gran realidad es el hecho de que me parece que no ha dirigido sus mejores guiones. El guión de Molly's Game tiene momentos muy buenos, pero es una película que en el tercer acto para mí entra en un final sencillo, quizá porque la historia es así, no hay mucho más que cambiarle, y pierde un poco su encanto, perdón. Trial of the Chicago 7 es una sí. película que me parece que a vos me habías dicho no te había gustado. No te A gusta mí no me nada. gusta nada, a mí es una película que Está casi detesto. muy válido porque entiendo además de dónde venís. Es una película donde el guión de él me parece un poco equivocado porque a veces quiere aplicar escenas Sorkin, entre comillas, a situaciones que me parece que no cuadran del todo. A veces sí y hay diálogos buenos, hay momentos memorables. La película en sí no es obvia y un poco. O sea, es muy reiterativa en lo que quiere hacer. Es una película de urgencia, si se Sí, quiere, que me parece que en el momento que salió tenía su valor, pero es una película de héroes, villanos, pero sin una mínima duda que está bien porque me parece que no la hay, pero roza los momentos caricaturescos. Tenía problemas, para mí se mira y como director me parece que hacía un poco más que en Molly's Game. Había aprendido un poquito más y bueno, llegamos acá ahora que si querés te dejo empezar a vos con Being de Ricardo, a ver si se te arregló un poco el problema con Sorkin director. tiene muchos de los vicios que a mí no me gusta, pero también tiene cosas que me interesan. Me interesa mucho la historia. Me gusta la historia, cómo está planteada. Me gusta incluso la estructura en flashbacks de ciertas cosas de la historia de ellos. Es una película que me parece que está correcta. Me gusta más que El juicio de los siete de Chicago, pero también le siento esa, esa cierta sensación que a mí me parece lo crucial del cine de Aaron Sorkin, que es que no me lo creo. O sea, no me lo creo en el sentido de que a mí me cuesta mucho creer que todos los diálogos, que todos los personajes están pensando el diálogo justo en el momento justo, que lo escupen como veneno, que todo está tan esquemático, que todo está tan calculado en la vida real. A mí me cuesta, y más cuando se trata de una historia real. En la red social me parece que eso funcionaba muy bien porque los personajes eran en cierta forma robóticos, pero y la gente real también lo es. Pero en una película de este estilo, o incluso en El juicio de los siete de los ocho de Chicago, era una película que merecía cierta más humanidad y cierto más realismo en el trazo de los personajes. Y me parece que eso es en lo que falla Aaron Sorkin en general. Él escribe muy bien, los diálogos son muy buenos, son muy hirientes, son muy graciosos, pero no son diálogos que me parece que correspondan a seres humanos que vivieron por estas Eh, cosas. yo sé lo que decís, entiendo, porque yo sé me has dicho antes cuál es tu problema con Sorkin. Ahora te voy a decir que a mí me parece, porque encontré algo en esta película, me parece que el guión está correcto. No tiene tantos, para mí, momentos Sorkin, o al menos los afloja un poco, sabiendo justamente un poco, me parece lo que vos decís. Sí, hay un ida y vuelta, eso se nota, le gusta el ida y vuelta entre personajes. Yo no lo encontré tan ingenioso como otras veces. No sé si porque capaz que no estaba tan inspirado, porque tenía poco tiempo, o porque me parece que quizá encuentra o se da cuenta un poco en esta situación que no hay tanto lugar para eso. Lo que me interesa acá de Vin de Ricardo es que ya adelanto que me gustó bastante, es la forma del guión, la forma en que estructura él, y me parece, por eso ahora voy a mencionar de nuevo a Steve Jobs, que era una película que amo más allá de los diálogos y cómo está armado el guión, me encanta la estructura de cómo tomó una biografía y la manipuló a su gusto para contarla dentro de 3 episodios. Me gusta mucho cómo esta película agarra una semana,
digamos, de momento crucial para este personaje, porque es un personaje, porque de biografía hay poco, cuando de alguna manera mete todo en esa semana, digamos, pasan demasiadas cosas en esa semana, en momentos cruciales que es más que seguro, no necesito verlo, pero es más que seguro que no pasaron de esa manera y en ese lugar así. Y me gusta en realidad porque, a ver, se entiende, se sabe que esos momentos no pasaron tan así, es ese, digamos, esa exageración del biopic. Y me gusta cómo lo estructura él, para ir construyendo una cierta tensión de cara a un final que me parece muy bueno y de cara también a tomar la vida de Lucille Ball como actriz, como parte de un show gigantesco, y hay mucho para contar de ella como protagonista de un show enorme, como su historia como actriz, tal. Es muy interesante. Yo de hecho conocía la serie muy por arriba, desconocía mucho su historia, pero sí me gusta cómo toma el personaje. Sí. Y estructura, digamos, como que va dejando que es parecido, me parece a mí, lo que hizo también con Steve Jobs, como que toma el personaje y encuentra qué lo define, logra tomar esa teatralidad de la televisión para aferrarlo, digamos, a su forma de vivir, a sus intereses de vivir. Me parece que hace un enganche entre todo, que quizá algo mismo lo dijo ella, pero me parece que toma mucho de eso y encuentra una película muy redonda, utilizando todo lo que tiene a su alrededor para aferrarlo a las temáticas, para aferrarlo al lugar al que conduce la protagonista. No quiero decir de más porque me parece que estoy me parece que arruinando un poco los dramas que van apareciendo, pero me parece que entendés a lo que me refiero, porque el propio personaje a veces lo dice, esa vida de televisión en televisión. Sí, hay que tener en cuenta que también I Love Lucy fue una serie muy rupturista en muchas cosas. Fue una serie muy, muy transgresora. Y eso, en cierta forma, te lo quiere decir la película. Está bien el trazo de los personajes, está bien cómo los disecciona durante esa semana. Es ingenioso el time frame en ese sentido. Es ingenioso cómo está planteado el drama. Me parece muy interesante también, porque los personajes son interesantes. Es como te decía al comienzo, es una historia interesante con personajes interesantes que Sorkin aprovecha muy bien, le saca mucho jugo, sobre todo a Desi Arnaz. Que creo que Lucille Ball, al ser una leyenda tan importante, tal vez en cierto modo es un poco más conocida y es un poco más visible para el público que él. Pero él desde su lugar secundario, la película realmente también se encarga de ponerlo al mismo nivel que ella. Y también sirve el hecho, a diferencia de otras películas que habíamos comentado hace un par de semanas, el hecho de tener una dupla protagónica tan fuerte que los dos están al mismo nivel y los dos se complementan tan bien en pantalla. A ver, mucho de la película desde afuera tiene que ver con el elenco. Ya se habló mucho de Nicole Kidman como Lucille Ball, y de hecho ganó un Globo de Oro, creo, ayer. No, el domingo. Creo que sí, ganó Mejor Actriz Drama. O comedia, no sé, porque eso viste que el Globo de Oro no, es curioso. Drama. Sí, es raro, bien, pero... Bueno, ganó un Globo de Oro que me parece, no me acuerdo realmente qué era la competencia, pero me parece que es válido. No me gusta, quizás está muy caracterizada como para hacerla más o menos parecida a la actriz real. Que bueno, está, por momentos me parece que el maquillaje o el pelo y eso es como demasiado. Pero es un poco, la película tiene un poco todo ese aspecto, ya al irse varias décadas hacia atrás, como que todo parece un poco un estudio, todo tiene ese color, todo tiene esa exageración un poquito. Y bueno, Javier Bardem, que está muy bien, otro con mucho carisma. Hablé de Ben Affleck recién, ahora hablo de Javier Bardem con muchísimo carisma, en un personaje que de hecho se define, que llega a donde llegó por tener carisma, por tener, digamos, facilidad para tener labia, o sea, para estar ahí, para tomar decisiones, y el personaje lo demuestra muy bien. De hecho, a mí lo que personalmente no me gusta mucho de esta película, no sé qué tanto se podría lograr de la misma manera sin eso, pero en realidad te diré que no aprecio
voy a decir algo, creo que esta es la tercera película, llevamos varios, digamos, episodios hablando de películas con pasados y presentes, constantemente empezar en un presente y vamos al pasado y vamos, venimos, Sí, e que ir no para es, el yo ya lo dije, pasado. no es de mis aspectos favoritos en el cine, salvo que estén hechos de forma muy buena o que el pasado realmente tenga algo muy bueno más allá de exposición. Me parece que acá, cuando la película va al pasado, tiene momentos interesantes. Hay otros que son más expositivos, que me parece que un poco sobran, pero funciona. Es ahí un poco donde a mí la película se cae. Cuando está en esa semana, de conflicto, cuando estás en esa ida y vuelta, y entre todos los personajes, digamos, van cayendo como pequeños secretitos o detalles que a la protagonista la desmantelan un poco más y la hacen tener que ordenar los 18 problemas que tiene en la cabeza en ese momento. Cuando está en esa semana, para mí funciona muy bien. Y sí, más que nada, como decías vos, más que nada gracias al elenco, me parece. Sí, claro, es que es un elenco en el que todos están muy bien. Es un elenco de todos brillantes. Hay mucho nivel, son actores todos muy buenos. Y aparte, ya te digo, funciona la historia, funcionan los actores, funciona el guión en la mayoría de sus partes. Ya te digo, más allá de que yo no logro creer, sigo sin lograr creerme del todo, al menos es una película que carece de la autoimportancia de la anterior. Y eso también la deja en un nivel mucho más simpático. No es una película que tenga la necesidad de ir y Ujú. predicar. No, no tiene que ir y decir, bueno, yo les voy a contar cómo son las cosas. No, no, es una película mucho más sobria, mucho más comedida. Me parece una película que es una mejora. Sin ser una película que me fascine, es una película que me interesa, aparte toda esa parte de los entretelones de Hollywood, tiene momentos muy logrados también. Hay un momento particularmente excelente que me resulta la escena final de Sin ellos duda, dos. fantástico. Me parece que es un momento de una emoción inesperada, pero desde el lado bastante Ujú. hiriente, desde el Sí. lado amargo. Me parece un final muy amargo que me parece muy El final, es que interesante. en realidad el final me gusta mucho porque obviamente llega a como a resolver todos los problemas en un solo lugar, de una manera hasta curiosa en un momento, hasta unos minutos antes de terminar, y bastante alegre, bastante positiva, pero en eso positivo, en ese espacio, en ese lugar, se da un poco vuelta todo y llega a un lugar más gris, como decías vos, sí, más hiriente, más complicado, y que está muy bien, está muy bien, y digamos, finaliza un poco el camino de esa protagonista que para mí se me hace muy interesante. Y vos hablabas como del Hollywood de antes, también, bueno, en realidad televisión, o sea, la importancia de la televisión en esa época. Sorkin, yo te decía, tiene una capacidad, me parece, para escribir y hacer muy interesante algo de lo que a veces uno desconoce, o sea, sabe presentar un tema, sabe presentar un lugar, tiene detallecitos, tiene comentarios más allá de lo dramático, me parece que pone detalles que están buenos. Y bueno, y hablando un poco de dirección, hablabas también del final, me parece a mí que, por ejemplo, solo el plano final ya habla para mí de un Sorkin que va ganando más personalidad atrás de la cámara y claramente está dispuesto a Sí, dirigir todo lo que va ido escribiendo, porque me parece que los últimos 3 guiones que hizo son los 3 que ha dirigido. Entonces, de alguna manera, está dispuesto a eso y me parece que ha ido evolucionando. Me parece que, a ver, yo entiendo, cuando Sorkin empezó a filmar, sí, todos eran, qué poca personalidad, qué poco nada, o sea, bueno, a ver, es alguien que está empezando, quieras o no. Y es alguien para mí, como director, no necesariamente sus películas son cada vez mejores, pero como director, ha ido a mejor, ha ido con más personalidad, con más control atrás de la cámara. Y me parece que se nota mucho acá. No, no sé más que nada, vos tenías más dudas sobre él. sí, pero es verdad, es una película interesante, es una película interesante de ver también. No, no es una película que se quede en una planicie como director, visualmente está bien. A mí lo que me pareció por momentos extraño fue, yo no sé si ellos dos tenían prótesis faciales o qué, pero me Lo que te resultó hablaba del raro de maquillaje, ver. sí. Sobre todo Nicole Kidman, sí, me resultó rara. Él también me resultó raro de ver.
Pero bueno, uno también se va acostumbrando y va ganando también la gracia de Yo ellos creo que dos era como para actores, ¿no? simplemente darles un mayor parecido. Sí, hay escenas donde me parece que estar bien. Hay veces donde veo a Nicole Kidman y hay veces donde no la veo. Pero me parece que tiene que ver con un maquillaje que era más por parecido y no por... Y tampoco por exagerar, porque por más prótesis faciales que tuvieran ellos, no quiere decir que sea, bueno, vamos a hacerlos irreconocibles. A ver, sí, para mí por momentos distrae un poco, pero tampoco, pero sabes lo importante acá, no es una película que quieran que el maquillaje haga la actuación, que eso pasa mucho. Pasa mucho, muy seguido y me molesta mucho. Las actuaciones van más allá de un parecido. Y eso está bueno. Y otra cosa ahora que me acordé, está muy bien me parece la película, hablando un poco de dirección o interés en cómo está estructurada. Me gusta cómo va y viene Sí, al pasado no tanto, pero me gusta cómo va y viene a la recreación de episodios. Que está está muy bien, sí, y sobre todo no solo en la recreación, sino también cuando ella va sin duda, imaginando claro, también cómo se usa. situaciones que puede agregar al programa. Me parece que eso la deja muy bien parada a ella como la verdadera fuerza creativa del programa, ¿no? No solo una persona que es graciosa y que sabe aprovechar los gags, sino también como alguien que realmente trabaja en función de una idea cómica eh, y una Sin duda, creatividad es que enormes. son esas cosas que además, viniendo de Sorkin, uno pensaría que sería por diálogo, pero claro, acá es muy gracioso en realidad. Él está basando toda su película, o sea, se centra en una protagonista cuyo éxito proviene de la comedia física, de hecho lo dicen muchas veces. Su habilidad era todo, Sí, era como más físico, más usar muecas, moverse, o sea, es alguien que de hecho llega a tener éxito, la película dice esto al menos, en la radio cuando actúa mientras está haciendo radio para el público, o sea, demuestra, digamos, una capacidad para actuar de forma física cuando ni siquiera hace falta. Entonces, con ese aspecto, no puede ser un personaje que simplemente diga todo, siempre la frase más aguda, más inteligente, más fría, etcétera, que a veces lo hace. Pero no, tiene que haber otra cosa. Y está muy bien cuando la película simplemente utiliza esas imaginarios o escenas de episodios para representar su manejo mental, su manejo de la situación, o lo que quiere decir, digamos, como para representarlo, que es su forma, digamos, es como que la película dice, ok, ella piensa así, piensa desde este lugar cuando habla de la serie, y está muy bueno, suma y es un buen uso de esas, porque a veces se recrea simplemente, ok, vamos a recrear con los actores, vamos a recrear las escenas de... Acá tiene un lugar y se repite muchas, muchas veces y es como parte del lenguaje, parte de esa, como te decía, parte de esa personalidad que va y viene sin sí, anuncio, va y viene, ya funciona. Entonces, es son esas verdad. cositas que parecen simples, parecen obvias, pero funcionan, le dan personalidad a la película y me parece que no es perfecta, tiene altibajos, más como siempre. El segundo acto, el más difícil, le cuesta a veces, pero el tercer acto es genial. No sé, al final en realidad te diré que la introducción es peor. Me parece que va más. Es una película que va yendo a más. Es una película que va más así y termina en un punto muy alto. Ya te digo, Ujú. el final es muy fuerte. Eh, y me parece que es una película muy meritoria por los actores, es una película por el Sí. tema es interesantísimo. Eh, y sobre todo me parece que construye muy bien, está muy bien construida y construye muy bien eso que te digo que le falta a la otra película, que es Ujú. el peso emocional. Consigue que te involucres con personajes que son tan fantasiosos en cierto punto, como lo era Hollywood en ese momento y ahora, ¿no? Pero más en ese momento, que todo podía pasar, que podían recibir una llamada de una persona Ujú. insólita e inesperada y podían lograr Claro. el cielo, ¿no? Y me parece que está muy bien cómo los lleva a tierra a los personajes y cómo hace que te intereses Sin con duda, ellos. sí, sí, hace la verdad que sí, cuanto más la pienso, más me gusta, especialmente por ese final, me parece que ese final es muy poderoso y es una película bastante contemporánea, además, por esa figura, ves una figura femenina muy fuerte, en un mundo sin duda de hombres por las cosas, las barbaridades que llegan a decir, que son como, wow, estábamos en Sí, este sin punto dudas. donde no se podía esto, que uno se olvida, pero es como raro. Eh,
Y me parece que dentro de todos esos aspectos, me parece que el personaje queda muy bien parado, es muy sólido, muy fuerte, está muy muy bien. No es perfecto para nada, pero resuelve, me gusta mucho cómo resuelve las situaciones, me gusta cómo es dueña un poco de todo. Y cómo resuelve todo, la verdad me parece un personaje muy muy bueno y sí, bien Nicole Kidman y también Javier Bardem por esa dupla esencial para la película. Sí. Entonces, Bean de Ricardo, Sí, a mí un ¿sí o sí no? muy sólido, me gustó mucho. A mí también me gustó, para mí es un sí, es una película que me parece muy interesante, muy fresca en ciertas cosas y sobre todo muy efectiva y muy rápida. Se deja ver Ujú. muy agradablemente. Bueno, entonces cumplimos con Amazon. Así que cumplimos con Amazon, un poco más irregular en ciertas cosas, pero igual una plataforma que sin dudas también Es, apuesta por es lo productos que hay, el de año prestigio, pasado ¿no? ganaron el Oscar, todos los años no se puede. Es verdad, es verdad. Así que bueno, pero bueno, vamos de a poco, pero vamos construyendo también películas que pueden enmarcarse en ese Sí, en camino ese de camino de Oscar, ¿no? premio que está muy curioso, muy extraño y bueno, supongo que algún día lo llegaremos a hablar. Está raro, no sé a dónde nos conducirá. Sí, pero ya vamos a tener, ya me parece que en Ujú. próximos días, sin dudas, más llegando a febrero, vamos a tener muchas películas de charla de Oscar e incluso las que salgan para el Oscar. Ya tuvimos los Globos de Oro que plantearon dos películas como fuertes candidatas, las dos que ya pueden también escuchar lo que opinamos. Una es El Poder del Perro, la otra es Amor sin Ujú. Barreras o West Side Story. Y bueno, seguimos también en ese camino de Oscar que nos llevará estos próximos, este Ujú. mes y el Sí, que seguro sigue. vamos a ir hablando de esas películas que van a ir saltando en febrero, seguro. Perfecto, Seba. Si te parece, Ujú. damos un cierre por acá. Comentamos por dónde te podemos Me pueden encontrar. encontrar en cine en uy.com, sino en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine, también en ganizo.uy y les damos las gracias por escucharnos y muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Hasta la próxima.